lista de monomios en donde los coeficientes son fracciones. Entonces, primer paso, vamos a eliminar cualquier paréntesis que nos estorbe. Aquí pues no tenemos ningún paréntesis, los términos a los que no les hagamos nada, pues los escribimos tal cual. Menos 3 cuartos x cuadrada w. Y luego vamos a eliminar esos paréntesis, multiplicamos los signos. Menos por menos nos da más. 8 cuartos de x cuadrada w. Y únicamente, bueno, primero vamos a identificar si son términos semejantes o no. Entonces observamos x, w. ¿Cuáles son los exponentes? Aquí la x está elevado al cuadrado, igual aquí, la w tiene como exponente 1. Entonces, efectivamente, son términos semejantes, pues que tienen las mismas variables, mismos exponentes y están ubicadas en la misma posición. Es decir, no hay ninguna variable que esté adentro de una raíz o en el denominador o cosas así, no, están de la misma forma. Entonces ahora vamos a trabajar con los coeficientes. Vamos a considerarlos con todo y su signo. Menos 3 cuartos más 8 cuartos. Observamos que se trata de una fracción en donde el denominador es el mismo. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir el denominador y en la parte de arriba escribimos los numeradores con el signo de la fracción. Escribimos este 3 con el signo de la fracción, que es menos 3, y luego vamos a escribir este numerador con el signo de la fracción, que en este caso es positivo, más 8. Y entonces observamos un número. Acuérdense, los signos ahora ya los vamos a ver para saber qué tipo de número es. Aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un número positivo. Como son números de diferente tipo, los números de diferente tipo se restan. Los restamos como ya sabemos. Sería hacer esto: 8 menos 3, y eso nos da 5. Esto es igual a 5. Y el denominador pues sigue siendo el mismo, 4. Ahora, ¿cuál va a ser el signo de esa fracción? Va a ser el signo que tenga el número más grande. Bueno, en este caso el denominador habíamos visto que siempre se va a considerar que es positivo. Ahora vamos con el resultado. ¿Qué signo va a tener? Cuando los números son diferentes, el resultado va a tener el signo del número más grande. En este caso, ¿cuál es el más grande de los que ocupamos? Ocupamos el 3 y el 8. ¿Cuál es el número más grande? El 8. ¿Qué signo tiene positivo? Entonces el 5 es positivo. Y ya nada más realizamos división de signos. Más entre más nos da más. Y bueno, la fracción la escribimos tal cual, 5 cuartos. Entonces ya tenemos el resultado de operar los coeficientes. Ahora ya nada más escribimos ese resultado con todo su signo y la parte algebraica, x cuadrada doble, y este sería el resultado. Entonces, si se dan cuenta, estamos aplicando exactamente lo mismo con las fracciones. La única diferencia, pues estamos considerando que tiene un denominador, pero de en fuera los números que se suman, los estamos sumando, restando, como ya sabemos. Vamos con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos menos 2 séptimos de x cuadrada wzt menos, veamos, menos 1 séptimo de x cuadrada wzt. Entonces nos piden realizar esta resta. Vamos a realizarla como ya sabemos. Entonces primero eliminamos paréntesis. Sería los términos que no vayamos a ocupar, los escribimos tal cual. Menos 2 séptimos x cuadrada w
variables con sus exponentes, x cuadrada, w, z, t y t, están en la misma posición. O sea, no hay unas abajo, otras arriba, o algunas dentro de una raíz, no, todas están igual. Entonces, quiere decir que sí se trata de términos semejantes. Por lo tanto, vamos a utilizar únicamente los coeficientes. Vamos a ponerlos de forma separada si nos cuesta trabajo visualizarlos. Menos 2 séptimos más 1 séptimo. Entonces, es una operación de fracciones en donde es el mismo denominador. Por lo tanto, lo escribimos tal cual. Y en la parte de arriba vamos a escribir los numeradores con el signo de la fracción. Para esta fracción su numerador es 2. El signo que tiene es menos. Entonces aquí arriba sería el menos de la fracción con su numerador 2. Para la siguiente fracción, ¿qué signo tiene? Más. ¿Y qué número hay arriba? 1. Ahí está. Y entonces observamos que son dos números de diferente tipo. Lo observamos por el signo, recuerden. Bueno, a lo mejor se cansan de repente que lo repita, pero es mejor así para que ya se les quede grabado de tantas veces y así ya más adelante puedan hacer las operaciones con más facilidad. Los signos, ya nos vamos a quitar la idea de que esto es resta o esto es suma. Simplemente los signos los vamos a utilizar para identificar qué tipo de números se trata, si son negativos o si son positivos. Cuando son números de diferente tipo, en este caso, uno es negativo y el otro es positivo, como dice aquí, se restan. Se restan como ya sabemos, 2 menos 1. Entonces eso es igual a, bueno, el denominador sigue siendo el mismo, 7. 2 menos 1 nos da 1. El denominador siempre va a tener signo positivo. Siempre. Ahora vamos a determinar el signo del resultado. Cuando tenemos números diferentes, el signo del resultado va a ser el signo del número más grande. En este caso nosotros trabajamos con estos números, son los que vamos a considerar. ¿Cuál es el número más grande? El 2, que signo tiene negativo, por lo tanto el resultado es negativo. Y ya después aplicamos una división de signos. Menos entre más nos da menos. Y escribimos la fracción. Y ya tenemos el resultado. Menos 1 séptimo. Y escribimos la parte algebraica. X cuadrada WZT. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, no fue difícil. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto con todos los videos tutoriales. O sea, operamos, lo único que se operan son los numeradores, como si fueran números normales. La única cosa adicional que le agregamos a las fracciones es que tiene un denominador. Que bueno, ni hay mucho cambio, se sigue considerando igual. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos. Menos 2 quintos de x cuadrada por raíz de y menos 4 quintos de x cuadrada raíz de y. Entonces, es una resta. Bueno, aquí este menos, al multiplicarlo por el signo de adentro, nos va a cambiar el signo de este término. Por lo tanto, se trata de una resta. Entonces, vamos a realizar esa operación. Los términos que no vayamos a ocupar, pues los dejamos tal cual. Menos 2 quinceavos de x cuadrada raíz de y. Ahora vamos a eliminar ese paréntesis. Menos, por el más de aquí adentro, menos. Escribimos el término. 4 quinceavos de x cuadrada raíz de y. Vamos a verificar si se trata de términos semejantes. Entonces observamos x elevados al cuadrado, raíz cuadrada de y. Son términos semejantes, puesto que tienen las mismas variables, están elevadas al mismo exponente y están en la misma posición. Entonces, si son términos semejantes. Como son términos semejantes, únicamente vamos a trabajar con sus coeficientes. Si nos cuesta trabajo
visualizarlo, pues lo escribimos de este lado. Menos 2 quinceavos menos 4 quinceavos. Observen, es el mismo denominador y las fracciones. Entonces lo escribimos ahí. Ahí igual, no le cambiamos nada. Y ahora vamos a escribir los numeradores con el signo que tiene la fracción. Escribimos el 2, la fracción, que signo tiene menos, y escribimos el otro valor, el otro numerador, con el signo de la fracción, que signo tiene menos. Observen, son números del mismo signo, menos y menos. Quiere decir que los dos números son negativos, son del mismo tipo de número. Cuando son los números del mismo tipo, se suman, como ya sabemos. 2 más 4, 6. Y el denominador, 15. El denominador, les digo, siempre va a tener positivo. Ahora vamos a ver el signo del resultado. Sumamos estos dos valores porque tienen el mismo signo. Vamos a ver qué signo tiene el resultado. Los números son negativos. Entonces, como todos los números tienen el mismo signo, el resultado va a tener el mismo signo. Esto es igual. Y ya si quieren, pueden hacer la división de los signos para obtener el signo resultante. Menos entre más nos da menos. Vamos a simplificar esa fracción. Para simplificar, recuerden que tanto numerador como denominador los dividimos entre el mismo número. En este caso, los dos valores los voy a dividir entre 3. 6 entre 3 nos da 2. 15 entre 3 nos da 5. Y este ya sería el resultado. Entonces, menos 2 quinceavos. Y ahora escribimos la parte algebraica. X cuadrada raíz de y. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es muy simple. Es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos ejemplos, nada más que con fracciones. Pero se sigue aplicando lo mismo. Si se dan cuenta, al final únicamente estamos operando los números de arriba. Y bueno, aquí pues es una simple simplificación que le aplicamos a la fracción. Cuando quieran simplificar una fracción, tanto numerador como denominador lo dividen entre el mismo signo. Perdón, entre el mismo número. En este caso, el numerador y denominador ambos los dividí entre 3. 6 entre 3 nos da a 2 y 15 entre 3 nos da a 15. Esa es la forma de simplificar. Si tienen dudas de esto, los invito a que vean el video tutorial correspondiente a simplificación de fracciones. Vamos con otro ejemplo. De raíz de XY menos 14 veinteavos de raíz de XY menos 2 veinteavos de raíz cúbica de XY. Entonces, esta es la siguiente operación. Vamos a realizar esa operación. ¿Qué hacemos? Primero eliminamos paréntesis. Aquellos términos que no vayamos a ocupar, los dejamos tal cual. De raíz de XY, aquí sería menos por más nos da menos 14 veinteavos y bueno, con todo lo demás raíz de XY y luego este menos va a multiplicar al más de adentro, más por menos menos 2 veinteavos de raíz cúbica de XY. Voy a cambiar este plumón porque creo que ya casi no se ve. Ahí está. Déjame ver si se ve todavía. Sí, apenas si se ve. Bueno, ya lo voy a cambiar. Entonces, ahora vamos a identificar los términos. Ya, se me olvidó cómo era la cámara. Que sean semejantes. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos, para ver si son semejantes,
aquí sí tiene, porque es una raíz cúbica, son raíces diferentes. Por lo tanto, este no es un término semejante, ya que el tipo de raíz es diferente. Si fuera la misma, por ejemplo, que aquí el índice fuera 2, o que no tuviera índice, sí serían términos semejantes. Pero en este caso, como son raíces diferentes, puesto que el índice que tiene es diferente, entonces no son términos semejantes. Entonces vamos a operar aquellos términos que sí son semejantes, que son este y este, con todo su signo. Lo ponemos por separado. 3/20 menos 14/20. Es el mismo denominador, lo escribimos y ahora ya vamos a escribir perdón, vamos a escribir los numeradores con todo ello el signo de la fracción. Aquí sería, esta fracción tiene positivo, su numerador es 3. Esta fracción es negativo, su numerador es 14. Observamos que son números de diferente signo. Este número es positivo y este negativo, o sea que son números de diferente tipo. Cuando son números de diferente tipo, se restan. Entonces vamos a restar esos números. 20. 14 menos 3, bueno, el denominador siempre va a tener positivo. 14 menos 3, eso nos da 11. El signo del resultado va a ser el signo del número que sea más grande. En este caso, los números que ocupamos son 14 y 3. Dije 13, ¿verdad? Bueno, 3. ¿Cuál es el signo resultante? Sería menos, porque el número de estos números, el más grande es 14. ¿Qué signo tiene? Menos, entonces el resultado tiene menos. Y ya nada más hacemos una división de signos. Menos entre más, menos. 11/20. Esa fracción no se puede simplificar. Y entonces, esto es igual, menos 11/20. Ya escribimos la parte algebraica. Raíz de XY. Y bueno, también escribimos el término que ya no pudimos simplificar. Menos 2/20 de raíz de XY con el índice 3. Y este sería el resultado. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hemos visto. Vamos con otro ejemplo de resta de monomios, pero ahora las fracciones van a tener diferente denominador. Entonces, este es nuestro siguiente ejemplo. 2/5 de x a la n más 1 menos 4/7 de x a la n más 1. Entonces, esa es la siguiente resta. Vamos a realizarla. Primero tenemos que eliminar los paréntesis. 2/5 de x a la n más 1 menos, por menos nos da más, 4/7 de x a la n más 1. Vamos a ver si son términos semejantes. ¿Misma variable? Sí. ¿Está en la misma posición? Sí. X, no está arriba. ¿Son mismos exponentes? Sí. Entonces se trata de términos semejantes, los cuales podemos simplificar. Entonces, para simplificarlos, lo que hacemos es operar únicamente los coeficientes. Los ponemos por separado. Entonces, más 2/5, porque el signo que tiene este es más 4/7. Esto es igual. Como son diferentes denominadores, vamos a agarrar un denominador que sea común. Sería 35. Recuerden, este siempre va a ser positivo. Y ahora este denominador lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores. 5 entre 35. Los denominadores, les digo, siempre los vamos a considerar como positivos. Más entre más nos da más. 35 entre 5, 7. Ahora este resultado lo multiplicamos por el número de arriba, considerando los signos. Más por más nos da más. 7 por 2 nos da 14. Ahora vamos con la siguiente fracción.
más 7. Más, entre más, nos da más. 35 entre 7 nos da 5. El resultado lo utilizamos para multiplicar con la fracción de arriba, perdón, con el numerador de arriba, considerando el signo. Más por más nos da más. 5 por 4 nos da 20. Y a partir de ahí trabajamos la fracción como ya sabemos, considerando el signo de esa fracción. Entonces, aquí observamos que los números tienen el mismo signo positivo. ¿Eso qué quiere decir? Como los números son positivos, quiere decir que se trata del mismo tipo de número. Cuando se trata del mismo tipo de número, los números se suman. Entonces aquí vamos a sumar 14 y 20. Es igual 35. 14 más 20, eso nos da 34. ¿Qué signo tiene? El denominador siempre va a ser positivo. Ahora vamos con el numerador. Cuando los números se suman, el signo del resultado va a ser el mismo signo de los números. En este caso, como son positivos, el resultado también es positivo. Y ya para saber el signo de la fracción, únicamente dividimos los signos. Más entre más nos da más. 34 sobre 35. Y ese ya es el resultado de operar los coeficientes. 34 sobre 35. Y ya únicamente escribimos la parte algebraica. X n más 1. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Observamos que ahora tenemos un ejemplo en donde hay fracciones. Entonces, por si no se alcanza a ver alguno de los elementos, se los voy a ir diciendo. Menos 8 tercios de x cuadrada raíz cuadrada de z, menos, y entre paréntesis está el otro monomio con el que vamos a realizar la resta. 3 cuartos x cuadrada raíz cuadrada de z. Entonces, este es el ejemplo que tenemos aquí. Vamos a resolverlo. Primero, tenemos que eliminar los paréntesis que nosotros tengamos en nuestra operación. Entonces, este es igual. Lo que no estamos ocupando, pues lo vamos a escribir tal cual, sin modificar nada. Entonces, este término pues lo escribimos tal cual, menos 8 tercios luego los demás elementos, x cuadrada raíz de z. Y ahora, para eliminar el paréntesis, recordemos que vamos a multiplicar los signos, el signo de afuera por el signo del término de adentro. Cuando no tiene signo, se considera que es positivo. Menos por más nos da menos. Y enseguida escribimos el término algebraico que está dentro del paréntesis. 3 cuartos x cuadrada raíz cuadrada de z. Ahí está. Entonces, ya que hemos eliminado los paréntesis, vamos a identificar cuáles son los términos semejantes. Es decir, que tengan la misma parte algebraica, las mismas variables en el mismo lugar, con los mismos exponentes. Entonces, empezamos a analizar primero este término. No nos interesa el coeficiente, es decir, la parte numérica. Nos interesa únicamente la parte algebraica, donde están las letras junto con sus exponentes. Entonces veamos. Tenemos aquí x cuadrada raíz de z. Observamos el otro término. ¿Tiene x? Sí. ¿Tiene el mismo exponente? Sí. Y observamos que aquí también, en ambos casos, tenemos raíz cuadrada. Entonces quiere decir que estos sí son términos semejantes, puesto que la parte algebraica tiene los mismos elementos. Nada más aquí un pequeño paréntesis. Aquí en la raíz cuadrada también es importante identificarlos, porque supongamos que aquí tenemos raíz cuadrada de z, pero en este término supongamos que tenemos raíz tercera de z.
aquí ya no serían términos semejantes. ¿Por qué? Porque el índice de la raíz es completamente diferente. Aquí cuando es raíz cuadrada no se acostumbra a poner índice, pero recordemos que en una raíz cuadrada el índice que tiene la raíz es un 2. Entonces observen, mientras que aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 3, entonces quiere decir que si realizamos la operación, el resultado va a ser completamente diferente. Son operaciones diferentes, raíz cuadrada y raíz cúbica. Entonces, en estos casos no son términos semejantes. Para que una raíz sea término semejante, debe tener el mismo índice. En este caso, como no lo tiene, ya habíamos visto que cuando una raíz no tiene índice, se considera que es 2. Entonces, como aquí ambas raíces no tienen índice, en realidad, si no tienen, nada más que nos escribió, se considera que su índice es 2. Y como el índice es igual en ambas raíces, entonces por esa razón sí son términos semejantes. Entonces nada más borro esto. Entonces, cuando traten de identificar los términos semejantes, también deben de fijarse en el índice de la raíz. Para que sean términos semejantes, el índice debe ser igual. Si es diferente, no son términos semejantes. Entonces, ya que hemos observado que sí son términos semejantes, puesto que tienen las mismas variables y tienen los mismos exponentes y las mismas raíces, aquí x con x, z con z, aquí la x está al cuadrado, igual que aquí, y aquí tenemos una raíz cuadrada, puesto que el índice en ambos casos es 2, entonces sí son términos semejantes, tanto este como este. Entonces, ya que identificamos aquellos términos que sean semejantes, pues vamos a operar únicamente sus coeficientes, como si fueran números normales. En este caso sería el menos 8 tercios, y en este caso, menos 3 cuartos. Y entonces realizamos la operación como nosotros ya sabemos. En este caso son fracciones. Vamos a ponerlas por separado, de este lado, por si nos cuesta un poquito de trabajo realizar la operación todavía sobre la misma expresión. Entonces es menos 8 tercios menos, ahora la otra parte numérica del término semejante, 3 cuartos. Y observamos qué tipo de fracciones. Son fracciones con diferente denominador. Entonces vamos a encontrar un denominador común. En este caso el denominador común entre 3 y 4 sería 12. Nada más recordando cómo encontramos el denominador común, lo que hacemos es escribir los denominadores que tenemos en las fracciones. Posteriormente escribimos sus múltiplos, es decir, los números que se encuentran dentro de la tabla. Por ejemplo, la tabla del 3 es 3, 6, 9, 12, 15. Vamos con el otro número. ¿Cuáles son los números de la tabla del 4? Serían 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. Entonces, el primer número que encontremos que se repite en la lista de números, en este caso el 12, observamos que se repite en ambos valores, es el que vamos a poner como común denominador. Así es como encontramos este valor. Les digo esto para aquellos que todavía les cuesta un poquito de trabajo realizar ese tipo de fracciones. Nada más fue como un recordatorio. Entonces, ya que encontramos el común denominador, ahora lo que hacemos es ese denominador ese valor lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores. En este tipo de operaciones siempre vamos a considerar el resultado como positivo, siempre. Nada más en este caso, cuando realicemos la división de los denominadores. Entonces empezamos. 12 entre 3, eso nos da más 4. Les digo, siempre que vayamos a dividir de esta forma
los denominadores, para facilidades de cálculo, vamos a considerar el resultado como positivo. Y ahora, el resultado de la división lo vamos a utilizar para multiplicar por el número de arriba. Considera, creo que casi no se ve. Considerando el signo de la fracción, aquí sí ya lo vamos a considerar. Más, entre menos nos da menos. 4 por 8 nos da 32. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la otra fracción. Dividimos el denominador. 12 entre 4. Esto es igual. Siempre los denominadores los vamos a considerar positivos. Más. Entre más nos da más. 2 entre 4 nos da 3. Y el resultado lo utilizamos para multiplicarlo por el número de arriba. Pero ahora sí vamos a considerar el signo. Más por menos nos da menos. 3 por 3 nos da 9. Y ahora ya nada más realizamos esta operación como nosotros ya sabemos. La parte de, como ya todo ya está preparado, ya nada más realizamos la operación de la parte de arriba. ¿Cómo son los números? Tienen el mismo signo. Cuando los números tienen el mismo signo, bueno, en este caso ya no vamos a quitarnos un poquito la idea de que más se suma, menos se resta. Vamos a ver un poquito más allá del signo. El signo es para indicarnos de qué tipo de número se trata. Así como por ejemplo 32 vacas. Ya sabemos que estamos hablando de animales. O 40 borregos. Le agregamos la palabra borregos para saber qué tipo de animal es. Lo mismo va a ocurrir con los signos. Ya no solo lo vamos a ver como suma o resta, sino lo vamos a ver como un símbolo que nos identifica el tipo de número. Entonces, cuando los signos son iguales, quiere decir que se trata del mismo tipo de número, en este caso negativo. Y en ese caso, cuando los signos son iguales, los números se suman. Así como por ejemplo, cuando tenemos vacas junto con otras vacas y las juntamos, como es del mismo tipo de animal, realizamos la suma para saber el total. Por ejemplo, tenemos aquí 3 vacas y luego tenemos 4 vacas. Entonces, como es el mismo tipo de animal, para saber el total de vacas, pues sumamos las cantidades. Lo mismo vamos a aplicar aquí. Cuando vean números del mismo signo, es para identificar que se trata del mismo tipo de número. Y entonces lo juntamos para realizar esa suma. Entonces esto es igual. Sumamos los números, como ya sabemos, ya que se trata del mismo tipo de número. Como aquí, el mismo tipo de animal, entonces aquí el mismo tipo de número. Sumamos los números. 32 más 9, eso nos da 41. Entonces, como en este caso el mismo tipo de animal, lo sumamos y luego le agregamos pues qué animal es. 3 más 4, 7 vacas. Entonces lo mismo va a ocurrir aquí con este. Como el signo nos está diciendo que se trata del mismo tipo de número, entonces al resultado también le vamos a agregar ese tipo de número que trata, menos. Y bueno, aquí habíamos dicho que siempre el denominador es positivo. Entonces, por eso les pongo esta analogía para que no se me pierdan. Cuando tenemos el mismo tipo de elemento, sumamos. En este caso, el mismo tipo de signo, quiere decir que tenemos el mismo tipo de número, por lo tanto sumamos. Al resultado le ponemos qué tipo de elemento es. Entonces, al resultado le vamos a poner el signo para saber qué tipo de número es. Y ya después pues realizamos la división de los signos. Menos entre más nos
nos da menos 41 entre 2. Y entonces ya hemos realizado la operación de estos valores. Escribimos el resultado, menos 41 sobre 12. Si se puede simplificar, pues háganlo. Si no, pues ya ni modo. Y luego escribimos la parte algebraica que tenían esos términos semejantes. X cuadrada raíz de z. Y ya tenemos nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que habíamos visto con suma. Dependiendo de los signos, pues es como realizamos la operación. Aquí pues me hice un breve repaso de cómo sumar o restar, porque luego en este tipo de operaciones no creen que no se le entienda el álgebra, no, sino más bien luego lo que ocurre es que como todavía tienen dudas de cómo sumar o restar, multiplicar, dividir, todo eso de números con signo, entonces es donde se enredan. Por eso fue que hice este repaso. Entonces, cuando los signos son iguales, aquí ya el signo lo vamos a usar más que nada para identificar el tipo de número. Si tienen el mismo signo, quiere decir que es el mismo tipo de número y por lo tanto se suman. Y al resultado le vamos a agregar el signo. Ya si no se acuerdan bien, pues por eso les puse esta analogía. Tenemos un grupo de vacas y otro grupo de vacas. Entonces, como es el mismo tipo de animal, lo juntamos y al resultado le ponemos qué animal es. Lo mismo aquí. Como tenemos los mismos signos, entonces los números se suman y al resultado le agregamos el signo que tenía. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos otra resta de varios monomios en donde cada uno de ellos tenemos una fracción. Entonces tenemos lo siguiente: menos 2/15 x cuadrada y n más 4. Aquí n más 4, todo eso es el exponente de esta letra. Habrá ocasiones en las que los exponentes no sean únicamente números, sino en el exponente podemos tener otra expresión algebraica, n más 4 en este caso, menos, paréntesis, menos 4/5 x cuadrada y el exponente es n más 4 menos, paréntesis, 1/6 que multiplica a x cuadrada, una raya sobre y a la n más 4. Aquí n más 4 igual es su exponente. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, pues es eliminar paréntesis. Entonces, el primer término, pues no le hacemos nada, lo escribimos tal cual porque no lo vamos a ocupar. Menos 2/15 x cuadrada a la n más 4. Entonces lo único que hice, déjenme un poquito más separado esto, lo único que hice pues fue el primer término, lo copié tal cual. Ahí está. No. Ahí está. Es que luego no lo pongo bien y bueno, desde mi punto de vista sí se aprecia bien, pero ya cuando edite el video no se ve bien el exponente, por eso. Ahora, para el siguiente término, para eliminar el paréntesis, multiplicamos los signos. Menos por el menos de adentro, más. Ahora, si se dan cuenta, también es algo importante ya con este tipo de expresiones, siempre hay que tratar de poner todo lineal para no confundirnos. ¿A qué me refiero? Observen, aquí tenemos este signo que nos está indicando que afecta a todo ese término. Ahora, la multiplicación de estos dos signos nos da un más, pero observen, trato de ponerlo al mismo nivel de todos los demás signos. Les digo porque a lo mejor aquí ven un exponente y después lo ponen chiquito aquí. Y ahí ya pueden confundirse, porque si se dan cuenta, esta expresión está restando a este término. Si ustedes ponen los signos mal acomodados y a lo mejor lo ponen un poquito arriba, va a parecer que este término va a estar en el exponente y no como queremos originalmente, que este término sea el que participa en la resta junto con este. Por esa razón este signo y este los trato de poner al mismo nivel para indicar que
realiza la operación son estos, o sea, para indicar que están en el mismo nivel. Bueno, déjenlo pongo con rojo para irlos identificando. Este sería 1, este sería el otro. Entonces es lo que les comentaba, observen, los estoy poniendo al mismo nivel, no los estoy poniendo ni abajo ni arriba, porque el término no va ni en el exponente ni en el denominador, sino van al mismo nivel. Y ahora escribimos el otro término. Cuatro quintos x cuadrada y n más 4, bueno, y a la n más 4, y eliminamos el último paréntesis, más, perdón, menos, por más, aquí no tiene signo, pero se considera que es más, menos por más, nos da menos. Y escribimos el término que está en el paréntesis. Un sexto de x cuadrada, y en la parte de abajo va y a la n más 4. Ahí está. Y entonces ya hemos eliminado los paréntesis. Ahora vamos a identificar términos semejantes. Empezamos con este. Para identificar términos semejantes únicamente tenemos que comparar la parte algebraica, es decir, la parte donde están las variables con sus respectivos exponentes. Entonces empezamos. Vamos a empezar con este y vamos a irlo comparando con todos los demás términos. Vamos a empezar con este. Aquí tenemos x, ¿tiene el mismo exponente? Sí. Luego, y con y, ¿tiene el mismo exponente? Sí. Entonces, como tienen las mismas variables y mismos exponentes, entonces sí son términos semejantes. Ahora vamos a compararlo con el siguiente. Tenemos x con x, sí. Tenemos, está en ambas elevadas al cuadrado. Tenemos y tiene el mismo exponente, sí. N más 4 y N más 4. Entonces, en un principio parecerá que sí son términos semejantes, pero no lo son. Ustedes dirán, ¿por qué? Tienen mismas variables, mismos exponentes. La respuesta es simple, porque observen, aquí los términos están en la parte de arriba. Y aquí los términos, hay uno que sí está en la parte de arriba, pero hay otro que está en la parte de abajo de una fracción. Es como si, por ejemplo, visto de forma numérica, tuviéramos algo así. Aquí tenemos el 2 en la parte de arriba, y luego tenemos otro número en donde el 2 está en la parte de abajo. Nos representa la misma cantidad, ¿no? Aquí el 2 solito nos está representando enteros, pero aquí en la parte de abajo nos está representando un medio, o sea, un valor más pequeño que un entero. Nos está representando cantidades diferentes. Y no es lo único que hice, observen. Lo único que hice es que aquí el 2 lo escribí arriba y aquí lo escribí en la parte de abajo. Entonces, algo similar ocurre con este término y este, que aunque tienen las mismas variables y los mismos exponentes, uno al estar en la parte de arriba y el otro al estar en la parte de abajo, justo como en este caso, nos está representando cantidades diferentes. Por esa razón, este término y este no son semejantes. Entonces es algo nuevo que acabamos de ver. Para que los términos sean semejantes, deben tener las mismas variables. Esas variables deben tener los mismos exponentes y además deben estar en el mismo lugar. Es decir, o puede que estén arriba o puede que estén abajo. Pero si uno está arriba y el otro está abajo, entonces no son semejantes. Ahora bien, si tuviéramos algún otro término en donde su parte algebraica fuera parecida a esta, por decir algo, un medio de x cuadrada y a la n más 4, este término con este sí serían términos semejantes, porque tienen las mismas variables, los mismos exponentes y además todos los elementos están en la misma posición. Aquí la x cuadrada está arriba
y aquí y a la n más 4 está en la parte de abajo. Entonces otra forma también de identificarlos es observar la parte algebraica. Si la parte algebraica se parece y lo único que cambia es el coeficiente, es decir, la parte numérica, entonces sí son términos semejantes. Pero con un pequeño cambio que haya, por ejemplo que aquí haya un 3 y aquí un 2, ya no son semejantes. De hecho de ahí viene la palabra, ya no comparten los mismos elementos, entonces ni de la misma forma, entonces ya no son términos semejantes. Esa es la forma de identificarlos. Entonces ya que identificamos los términos semejantes, ahora sí vamos a operar sus coeficientes. Únicamente vamos a trabajar con la parte numérica, que en este caso sería menos 2 quinceavos y 4 quintos, considerando el signo. Si nos cuesta trabajo visualizarlo, pues podemos escribirlo por separado, únicamente la parte numérica. Recuerden, cuando realizamos resta de monomios, trabajamos únicamente con la parte numérica. Entonces, menos 2 quinceavos más 4 quintos. Y esto es igual. Son fracciones con diferente denominador, entonces vamos a encontrar un común denominador. En este caso sería más 15. Recuerden, el denominador siempre vamos a manejarlo como positivo. Y ahora, este valor lo vamos a dividir entre cada denominador. Más 15. Los denominadores, como había comentado, siempre los vamos a ver como positivos para facilitar el cálculo. Más 15 entre más 15, aplicando leyes de signos, más entre más nos da más, 15 entre 15 nos da 1. Y el resultado lo utilizamos, ahora sí, para multiplicar la fracción de arriba, perdón, el número de arriba, considerando el signo de la fracción. Más por menos nos da menos. 1 por 2 nos da 2. Ahora vamos con la siguiente fracción. Sería más 15 entre más 5. Nuevamente realizamos esa división empezando con los 5. Más entre más nos da más. 15 entre 5 nos da 3. La forma de saber que eligieron un común denominador correcto es que en la división siempre les va a salir un número entero. Si les sale alguna fracción o les sale un número decimal, pues por ahí hay un error. Pero esa es la forma correcta de saber si escogieron un correcto común denominador. El resultado de la división les va a dar un número entero, siempre. Ahora este valor lo utilizamos para multiplicarlo por el valor de arriba con todo y el signo de la fracción. Más por más nos da más. 3 por 4 nos da 2. Y ahora tenemos dos números de diferente signo. Recordemos que ahora los signos ya no los vamos a ocupar únicamente para representar sumas o restas, sino para saber el tipo de número. En este caso, como los signos son diferentes, quiere decir que tenemos diferentes tipos de número. Cuando eso ocurre, entonces los números se restan. Voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Suena un poco repetitivo esto, pero es que les digo, donde siempre presenta mayor problema en álgebra, es no es en la parte algebraica, letras, exponentes, no, es en esto, en sumas y restas de signos, o bueno, de números con signos. Por eso como que estoy haciendo mucho énfasis en esto. Signos iguales se suman. Signos diferentes se restan. Signos diferentes se restan. Entonces, es de las pocas cosas que sí les pido en matemáticas que se aprendan. Siempre apréndanse eso. Aquí signos iguales, o puros positivos o puros negativos,
se suman, y signos diferentes, es decir, cuando vean como en este caso positivos con negativos, se restan. Entonces realizamos esa resta. Restamos como ya sabemos. Ignoramos por un momento los signos y realizamos la resta como ya sabemos. 12 menos 2, eso nos da 10. Más 15. En la resta, para saber el signo resultante, vemos cuál es el número más grande. ¿Cuál es el número más grande? 12, que si no tiene más. Entonces, al resultado de la resta le vamos a asignar el signo del número más grande. En este caso, como 2 es más grande y tiene positivo, el resultado también va a ser positivo. Y ya después realizamos la división de los signos. Más entre más nos da más. Y si quieren pueden simplificar esta expresión. Pues es una fracción que se puede simplificar. Ambos valores se pueden dividir entre 5. Entonces vamos a simplificar esa fracción. 10 entre 5 nos da 2. Y 15 entre 5 nos da 3. Y ese sería el resultado. Lo voy a poner en la parte de abajo para que se pueda observar mejor. Más 2/3. Y entonces, este ya sería el resultado de operar los coeficientes de los términos algebraicos que acabamos de restar. Entonces, escribimos el término, el coeficiente es más 2/3 y escribimos después la parte algebraica que comparten esos términos semejantes. X cuadrada y a la n más 4. Es más, incluso si quieren, pueden ir rayando todos los términos que ya ocuparon. Por ejemplo, rayamos este, rayamos este. En la parte de arriba pues ya ocupamos esos. Luego en esta parte ya ocupamos este, ya ocupamos este. Y ya nada más escribimos los términos que nos faltan, que sería este. Menos sexto. Ya voy a borrar la operación. X cuadrada y a la n más 4. Y este sería, ya, ahora sí, si quieren ya lo pueden rayar. Ya ocupamos este. El resultado. Entonces, como ven, no hemos aplicado nada diferente a lo que vimos con la suma, es exactamente lo mismo. La única diferencia para identificar la suma y la resta, porque luego se presentan esas confusiones de que supone que estamos sumando y al final estamos realizando resta o al revés. Se supone que el tema es resta, pero terminamos realizando suma. Entonces, ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo es en realidad una resta y cuándo en realidad una suma? En la resta, como ya hemos visto, siempre se cambia el signo del término con el que se está trabajando. En este caso observamos, este término cambió su signo, era negativo y cambió a positivo. Y luego aquí, este término era positivo y cambió a negativo. Entonces la resta es lo que hace en realidad. A la resta, cuando nosotros realizamos una resta, lo que hace es cambiar el signo del término con el que estamos trabajando. Y en la suma no, en la suma el término sigue conservando su mismo signo. Entonces ahí está la diferencia entre suma y resta. Y bueno, esto sí hay que tenerlo de memoria. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan, siempre. Entonces vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios para todavía entender un poquito más esto de sumas y restas de números con signo. Ya más adelante vamos a ver que vamos a poner todavía otra reglita para saber qué tipo de signo tiene el resultado. En este caso, cuando los signos iguales se suman, el resultado va a tener el signo que tienen los números. Y en este caso, cuando los signos son diferentes y los números se restan, el signo va a ser el del número más grande. Así de simple. Aquí va a ser el resultado va a tener el signo de los números que se están sumando
sumando, y aquí el resultado va a tener el signo del número más grande. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Menos 394xz menos, dentro de paréntesis, 1241x cuadrada z. Luego 4 céntimos de raíz de xz por t menos, adentro de paréntesis, menos 2 céntimos de raíz de la xz, observen, está dentro de la raíz, igual en este caso, más voy a ponerle aquí una línea para indicarlo, de menos, y adentro de paréntesis, 1 séptimo de raíz de x, zt, y luego tenemos menos 4 novenos de x cuadrada z a la n menos 1, menos, abre paréntesis, menos 2 sextos, vamos a ponerle aquí 5 sextos. 5 sextos de x cuadrada z a la n más 1. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.